Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Contentos, ¿verdad? De estar aquí alabando a nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El título de la predicación le puse Guiados por el Señor, y la base bíblica está en Éxodo 13, como quiera va a estar aquí en las pantallas. Éxodo 13, versículos del 17 al 22. Voy a hacer esta lectura, hermanos. Éxodo 13 del 17 al 22. Dice así la palabra de nuestro Señor: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, y a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo y buen Padre, gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque podemos cantarte, glorificarte, Señor. Gracias por tu pueblo que hoy aquí está reunido, Señor. Bendícenos, Padre, hoy que queremos escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir esta palabra, porque primeramente hablaste a mi corazón para poder exponerla, Señor. Bendice a cada corazón, a cada persona que está aquí reunida, para que esta palabra que vamos a exponer sea de bendición, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, cuento una historia. Que había unos niños que asistían ahí a la escuela bíblica de vacaciones, y tenían por costumbre estos niños, al llegar a casa, contarle a los papás cómo les había ido. Entonces llegan los niños bien emocionados allá a casa y le dicen los papás: a ver, hijo, cuéntame, ¿qué fue lo que te enseñaron en la escuela bíblica? Dice: nos contaron una historia que va entre lo que Dios hizo con un pueblo que estaba esclavizado en una tierra. Dice que los sacó de donde estaban esclavizados, se fueron por el desierto, y de repente se toparon con un problema, que ese pueblo que tenía esclavizado, o sea los egipcios, los llevaron por el desierto, y de repente se toparon con el mar. Y los papás bien emocionados le dicen: hijo, ¿qué más pasó? A ver, cuéntame. Y dice: de repente allí, ya cuando estaban frente al mar y con los egipcios atrás, llegaron 50 barcos, 13 helicópteros, bastantes soldados, y los empezaban a rescatar uno por uno. El papá se queda así como que pensando y le dice: oye, mijo, como que eso no es así, como que no te lo creo, ¿verdad? Eso te dijeron en la escuela. Y dice: no, papá, si te cuento cómo me lo contaron, menos me la vas a creer. Si no te reíste, hermano, entonces escucha esta historia que te voy a contar el día de hoy. Es una historia bien interesante de la palabra de Dios, y habla acerca del pueblo de Israel esclavo en Egipto. El maltrato de los egipcios, hermanos, hacia el pueblo de Israel representa el contexto y el ímpetu, hermano, de esta liberación. El pueblo de Egipto estaba liderado, por así decirlo, por Faraón. Faraón era el mandamás del pueblo de Egipto. Y cuando el pueblo de Israel quería salir de Egipto para adorar a nuestro Dios, el faraón se negó rotundamente a darles esa libertad. O sea, conveniencia, no, hermanos. Si tenía al pueblo de Israel ahí con ellos, pues los iban a usar como regularmente lo estaban haciendo, como sirvientes. Faraón, hermanos, no les permitió al pueblo de Israel que fueran al desierto para adorar a Dios. De ahí los ancló un poquito con la libertad física y con la libertad también espiritual. Hay que recordar, para entender esta historia, que el pueblo de Israel vivía una opresión como esclavos, es decir, vivían en un sistema económico en Egipto
el cual capta nuestra atención. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos, hermanos, eran totalmente esclavos, estaban a la orden, merced del faraón y todos los egipcios. Es decir, estaban forzados a llevar jornadas laborales bastante largas, estaban forzados, hermano, incluso a ocupar todo su tiempo para el servicio de faraón y de los egipcios. Y el pueblo de Egipto oprimía mucho al pueblo de Israel porque los obligaba con crueldad a cumplir jornadas laborales bastante extensas. Dios levantó un líder y ese líder se llama Moisés, para el cual Dios tenía un plan especial para él, pues era el plan que tenía de usar a Moisés y al pueblo de Israel para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Hasta aquí todo bien, ¿verdad, hermano? Todo entendible. Bueno, eso por consecuencia lógica pues no le iba a caer tan de agrado a Faraón, porque pues les estaban quitando a su fuerza de trabajo, que no les pagaban, que solamente se dedicaban a alimentarlos y a mantenerlos con vida para que les siguiera produciendo, y eso Faraón pues no le causó de mucha gracia. Fíjense, hermanos, el Dios invisible condujo a los hijos de Israel como su propio pueblo mediante una columna de nube. Ya cuando el pueblo sale de Egipto, Dios tuvo cuidado de ellos. Se nos menciona en el pasaje que iba una nube que los protegía del duro sol de la tarde, y cuando oscurecía, ¿qué mandaba? Mandaba una columna de fuego, el cual les iba a dar calor. Aparte, Jehová alimentaba a su pueblo por el desierto de Egipto. Es decir, Dios cuidó de su pueblo en ese trayecto donde salieron de Egipto por el desierto. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, hermano. De la misma manera, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos guía por desiertos desolados y oscuros. Es decir, Dios por medio de su palabra nos da refugio, así como lo hizo con el pueblo de Israel, y nos da una luz que nos guía a través de la oscuridad de las penumbras. Se menciona en el Salmo 119, versículo 5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, Dios es esa guía que usó en el pueblo de Israel cuando los sacó de tierra de Egipto y los llevó por un desierto desolado, un desierto oscuro. Sin embargo, ese mismo Dios, hermanos, que proveyó de una nube que les daba sombra, que proveyó de ese fuego que les daba calor, es el mismo Dios, hermano, que estamos adorando. Es el mismo Dios al cual oramos, es el mismo Dios que hizo todos los milagros que conocemos. Por eso aquí la palabra es bien transparente cuando dice que la lámpara es a mis pies tu palabra, y Dios debe ser esa lumbrera a nuestro camino. No sé si has intentado caminar por un camino oscuro o cuando se va la luz, ¿qué hacemos? Prendemos la lamparita. Esa lamparita nos va guiando, nos va evitando que podamos tropezar, nos va quitando peligros. ¿Por qué? Porque esa luz es la guía, y esa luz, hermanos, es Jesús. Después de salir cautivos de la esclavitud del pecado, podemos entender una cosa, hermanos, que Dios nunca nos va a dejar solos. Su presencia irá con nosotros, y si esto pasa, ¿qué nos puede faltar, hermanos, si Dios está con nosotros? Yo creo que nada. Yo creo que Dios cubre todas las expectativas, Dios cubre todas las cosas que el ser humano pueda anhelar en cuanto a lo físico, emocional, en cuanto a lo espiritual. Si Dios está contigo, eso basta. Y eso lo entendía el pueblo de Israel, que a pesar que las situaciones no eran tan favorables después de haber salido de Egipto, sabían que si la presencia de Dios estaba con ellos, era más que suficiente para enfrentar cualquier adversidad. Por eso, hermano, en esta mañana te invito a ver varios conceptos. Por eso veremos varios conceptos interesantes acerca de lo que, como tú y yo, podemos y debemos ser guiados por nuestro Señor. Primero, hemos sido liberados por el Señor. Hay que entenderlo. El pueblo de Israel lo entendió. El pueblo de Israel tomó el valor, se dejó liderar por Moisés y salió y entendió que Dios estaba con ellos. Dice el versículo 14 de nuestro pasaje: y cuando mañana
y cuando mañana te pregunte tu hijo, bueno, no bien, son 2 versículos anteriores, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, les dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. El pueblo de Israel, ya recordando, pues vivía en esclavitud, vivía oprimido. El pueblo de Israel vivía estresado por las situaciones. Te pregunto a ti, hermano, ¿te has dado cuenta que a veces podemos estar viviendo en esclavitud? Si te has puesto a pensar que tal vez podemos ser oprimidos también como el pueblo de Israel en esclavitud. Al igual que el pueblo de Israel, podemos estar viviendo así, hermanos, encadenados al pecado. Dice Juan 38, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Es decir, si nosotros estamos esclavizados a algo, estamos pecando deliberadamente, entonces no somos libres. Entonces seguimos siendo esclavos y somos esclavos del pecado, hermano. Tal vez hemos estado viviendo así, y sabes, lo peor del caso es que ni siquiera nos hemos dado cuenta, o no nos queremos dar cuenta de que hemos viviendo esclavizado. Te voy a hacer una pregunta: ¿a qué le dedicas el mayor tiempo de tu vida? Pon atención, haz ahí un ejercicio mental y di, me levanto a tal hora, como a tal hora, dedico este tiempo especial. Pero te das cuenta, hermano, que aquella cosa que tú le dedicas el mayor tiempo a tu vida, puedes ser esclavizado de eso. Muchas veces podemos vivir esclavizados a esto, a un celular, ¿sí o no? Podemos vivir esclavizados al trabajo. Podemos vivir esclavizado a los deportes, hermanos. Ay, perdón por las pedradas, ¿verdad? Pero generalmente se baja bastante la asistencia cuando hay un deporte o algo importante, porque a lo que le inviertes la mayor parte de tu tiempo te tiene esclavizado. Dijo Jesús, ahí donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No hay que darle más vueltas al asunto. ¿Sabes? Lo peor del caso, hermano, que el pueblo de Israel no tenía una voluntad propia. ¿Qué quiere decir eso? Que los egipcios y Faraón tomaban las decisiones por ellos. Así nos esclaviza el pecado, hermanos. De repente el pecado se apodera de nuestra vida y ya no tenemos una voluntad propia, ya nos domina. Ya hacemos lo que nos está mandando el pecado. Los esclavos no tienen voluntad propia, literalmente están bajo el yugo de su amo. Y así como el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del faraón y su pueblo egipcio, tal vez nosotros, hermanos, podemos estar esclavizados al pecado, a otra cosa que esté ocupando el tiempo a nuestro Dios. Ahora, el pecado en ningún momento se dice que es desagradable. Yo creo que el diablo no lo pintó así. El pecado te atrae, te llama, te hace desviar tu tiempo, tu atención, todo hacia él y apartar la vista de Dios. Por eso te invito, hermano, a reflexionar en esta mañana. ¿Estamos siendo esclavizados por algo? Llámale como le llames. Aquí podemos ver varias cosas. Si tú identificaste que sí, estoy esclavizado, primero, hermanos, como el pueblo de Israel, debemos reconocer que somos esclavos. Israel lo entendió así, reconoció que eran esclavos y por eso querían ser liberados. Es muy difícil, hermano, que podamos reconocer que somos esclavos si no lo sabemos. Es difícil pedir ser liberados si ni siquiera podemos aceptar que somos esclavizados.
Dios, una orden de Dios nos ordena que no dejemos que el pecado reine en nuestros corazones, obedeciendo sus deseos. Si todavía después de esto estamos en una situación así, hermano, y estamos obedeciendo los deseos del pecado, hay que tener mucho cuidado, porque la orden de Dios es que todos se alejen del pecado. Simplemente, como les mencioné, somos esclavos de quien obedecemos. Y quien hace pecado, hermano, no está por demás decirlo, esclavo es del pecado. Para ser liberado no basta solo reconocer que somos esclavos. Segundo, debemos querer salir de ahí. Es decir, no me basta saber yo con que soy pecador, que estoy viviendo en pecado, pero digo, así está bien, no pasa nada. Caemos en una zona de confort. Sin embargo, hay que accionar, hay que tomar una iniciativa, hermano, y esa iniciativa es actuar, y debemos querer ser liberados, así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no solamente reconoció que estaba esclavizado, sino que quiso salir de ahí. Y tercero, pedir ser liberados por el Señor. El pueblo de Israel así lo pidió a Dios ser liberados de la esclavitud de Egipto. De la misma forma, hermanos, si nosotros estamos esclavizados al pecado, esclavizados a algo, debemos pedir a aquel que todo lo puede, aquel que rompe las cadenas y aquel que nos da libertad absoluta, que es Cristo Jesús. Solamente Él nos puede liberar de esa forma de vivir. Su misma palabra dice: nadie puede servir a dos señores. O seguimos esclavizados en el pecado, viviendo en Egipto, u obedecemos la voz de Dios para que nos libere de ese yugo de la esclavitud, mis hermanos. Por lo tanto, te invito, es momento de decidirnos y tomar la iniciativa para dejar esa tierra de esclavitud, tú sabes cuál es, y seguir la voz de Dios, que nos dará la verdadera libertad que buscamos. Y hablo de la verdadera libertad que buscamos, porque el pecado te hace sentir que eres libre. El pecado te hace sentir que las cosas que estás haciendo te van a dar libertad. Sin embargo, la única libertad que podemos encontrar se llama Jesús, porque dice que si Él nos libera, seréis verdaderamente libres. ¿Lo crees así, mi hermano? Yo sí lo creo. Para ser guiados por el Señor, segundo, debemos seguir a Dios sin titubear. Versículo 17 de nuestra lectura. Dice así la palabra de Dios: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí vemos algo bien interesante de Dios. Cuando los saca del pueblo de Egipto, que los conduce al desierto, evitó que se toparan con los filisteos. Aunque el camino para llegar a su destino era más corto, sabían que ese camino más corto no era lo adecuado para el pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran los filisteos que tanto se mencionan en la Biblia? Bueno, eran unas tribus de Siria y de Judea que acampaban ahí en las costas de Canaán. Y saben, hermanos, este pueblo filisteo fue uno de los mayores enemigos del pueblo de Israel. Por lo tanto, pues, en vez de ir por el camino corto, donde se iban a topar con los filisteos, Dios evitó ese camino corto. Tal vez iban a tardar más a llegar a su destino. Sin embargo, ese camino corto no era lo que Dios quería por protección. Dios, hermanos, ve más allá de lo que tú y de lo que yo pueda ver. Es decir, Dios ve más allá, ve tu futuro, ve las cosas que te pueden estar previniendo de que puedas tener una vida tal vez de fracaso, una vida de enfrentamiento sin Él. Esto lo veía en el pueblo de Israel cuando lo manda por el camino largo. Es decir, tal vez no era el más adecuado en cuestión de tiempo, pero sí era el más seguro.
Aunque el camino es más corto, hermanos, tal vez muchas veces el camino corto en nuestra vida no es la mejor opción para nosotros. Después de que fuimos liberados por Dios de la esclavitud, esperamos que Él nos conduzca y nos lleve a una tierra de seguridad. Pero hermano, muchas veces Él nos evita muchas circunstancias que pueden hacernos regresar a donde alguna vez fuimos cautivos, y eso por tomar la ruta corta. Porque dice el versículo, dice, para que no se arrepienta el pueblo de Israel cuando vea la guerra en los filisteos y digan, ay, pues, ¿sabes qué, Dios? ¿De dónde nos sacaste? Mejor vamos a regresarnos, allá estábamos mejor. Bueno, eso mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Evita un camino corto que para ti tal vez sea el más adecuado, pero para Dios no. Dios siempre va a ver más allá de lo que nosotros podemos ver, y principalmente va a cuidar de nosotros. Hay que esperar en Dios, hermanos. Él, como te comenté, nos puede guardar de situaciones que pueden poner en riesgo tu vida espiritual, la integridad de tu familia. Así es como evitaremos dudar y voltear hacia atrás de donde fuimos rescatados. Es comparativamente fácil, mis hermanos, para nosotros seguir al Señor cuando somos guiados por un camino más rápido. Pero cuando nos manda por el camino largo, esa fe, nuestra fe, es más severamente probada, hermano, cuando no vamos o creemos que no vamos en una dirección correcta. Debemos entender que cuando Dios nos conduce, podemos estar seguros de que es el camino correcto. Puede ser a través del desierto, de las circunstancias adversas, de las aflicciones corporales o físicas o espirituales, porque así lo menciona la palabra de Dios en el Salmo 107, versículo 6. Dice este salmo: cuando clamaron a Jehová en su angustia, Él los libertó de sus aflicciones y los dirigió por el camino recto para que llegaran a la ciudad habitada. Debemos confiar, hermanos, siempre que Dios nos lleva o nos va a llevar a un lugar seguro, sean cual sean las circunstancias. Por eso la invitación, hermano, es confiar en Dios, el que nos va a llevar a ese lugar. Confiar en Dios sin titubear, quiere decir sin dudar. Tercero, en el versículo 18 de nuestra lectura, seguir a Dios unidos y ordenadamente. Dice el versículo 18 de nuestra lectura, Éxodo 13: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí vemos que después de sacar el pueblo de Israel de la esclavitud y conducirlos por el desierto, por un camino seguro, vemos a Dios dando instrucciones a Israel, que vemos también al pueblo de Israel siguiendo esas instrucciones al pie de la letra, es decir, tal cual Jehová lo había pedido. Esto nos demuestra, hermanos, que el pueblo estaba unido. De otra forma es muy difícil recibir las indicaciones de Dios si el pueblo no está unido, si el pueblo está peleado, si no hay esa unidad que cantamos cuando es el tiempo de bienvenida. Es difícil, hermanos, si el pueblo no está unido, poder recibir o poder acatar la indicación de nuestro Señor. Eso lo entendía el pueblo de Israel. Por eso se mantenían unidos, dice la palabra de Dios, recibiendo las indicaciones de Dios. ¿Puede acaso haber otra cosa que una regularidad armoniosa cuando el Señor conduce? Y cuando todos desean por igual seguirle, ¿puede acaso haber otra cosa? Dice la palabra de Dios, lo acabamos de ver, que nos amemos unos a otros, porque si no estamos en esa unidad, lo acabamos de cantar, Dios no va a escuchar la oración. Dios no va a escuchar la oración por más
ímpetu que le demos a nuestra relación con Dios, si tú estás mal con tu hermano, Dios no va a escuchar esa oración. Por eso la indicación es mantente en la unidad. En eso van a conocer que sois discípulos de Dios. ¿En qué? En que tengan amor los unos con los otros. En eso. No porque cantamos bonito, no porque venimos a la iglesia, no porque hacemos tal o cual cosa para el Señor. Eso no impresiona a la gente, hermano. Eso se llama religiosidad. Cuando te vean el amor que se demuestra el uno por el otro y estemos unidos como lo estaba el pueblo de Israel, dice su palabra que entonces podemos recibir las indicaciones de Dios para poder avanzar. Primera de Pedro 3:8 dice: en fin, únanse todos en un mismo sentir. Y aquí vienen palabras bien interesantes. Dice: sean compasivos, sean misericordiosos, amigables y ámense fraternalmente. La palabra de Dios es para mí, la palabra de Dios es para ti, no es para mi hermano. Es decir, yo no la puedo triangular y decir: mira, hermano, ahí dice, a ver, ¿eres compasivo, hermano? No está diciendo si tú eres compasivo, está diciendo tú sé compasivo. ¿Qué es la compasión? Bueno, es ese deseo, hermanos, que te mueve a misericordia. La misericordia es la acción que va muy encaminada a la compasión, es decir, hacer algo por los demás. ¿Qué estamos haciendo por los demás? Dice: amigables. ¿Yo soy amigable? ¿Tú no eres amigable, Juan? No te está preguntando Dios por él, te está diciendo: ¿tú eres amigable? Si no eres, entonces no estás haciendo esa palabra para ti. El pueblo de Israel lo entendía. El pueblo de Israel estaba unido. Ámense fraternalmente. ¿Y cómo se aman los hermanos de carne? A veces se pelean, sí, porque yo tengo 3 y están casi todo el día peleando. Pero se aman, se abrazan, están ahí, se preocupan si uno está enfermo, se dan palabra. Por eso dice: ama tú, ama yo, Alejandro, fraternalmente. ¿Lo estoy haciendo? Entonces no podemos decir que Dios nos libere o que Dios nos lleve por algún rumbo, decir que estoy bajo la dirección de Dios, si no estamos cumpliendo con lo básico, hermanos. Te recuerdo, Dios es un Dios que une y no que divide. Si hay división, entonces no es de Dios. Si hay unión, si hay amistad, si hay misericordia, compasión, si nos amamos fraternalmente, entonces podemos hablar de un pueblo de Dios sano, porque así Dios nos lo está mandando. Pablo lo expresa en primera carta a los Corintios, versículo 10. Dice así la palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es decir, que se pongan de acuerdo. ¿Batallamos para ponernos de acuerdo? Sí, porque dijo el otro: cada cabeza es una barbacoa. Perdón, cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Cada uno piensa, cree diferente, quiere hacer las cosas diferentes. Pero dice la palabra de Dios: piensa en una misma cosa. Es decir, póngase de acuerdo, por favor, hermanos. Y se entiende, hermano, porque si en una familia chiquita el ponerse de acuerdo es muy difícil. Imagínense en toda la iglesia, pues es más complicado, en todo el pueblo de Dios. ¿Cierto o falso? Dice: y que no haya entre vosotros divisiones, porque les dije, Dios es un Dios que une y no que separa, y que puede causar divisiones. Los chismes. Es que fíjate que el hermano le está pasando esto. Yo te digo para que ores por él, porque yo te lo digo así, en ese sentido. Los chismes destruyen, hermanos. Es lo peor que podemos hacer.
chismear, hablar a la espalda de otro, no decir las cosas directas, eso es fatal, hermano. Las calumnias destruyen, dividen. Dice el versículo: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, es decir, unánimes, todos con un solo ánimo. De esa forma, cuando podamos entender todas estas cosas, podemos pedir a Dios que nos guíe como pueblo, que nos lleve por la tierra donde Él nos prometió. Pero si no cumplimos con lo básico, hermano, es muy difícil, ¿sí? Porque el problema, siempre lo digo, no está en Dios. El problema somos nosotros. Así como el pueblo de Israel, hermano, enfrentó los desafíos unidos, obedeciendo a Dios con un objetivo, hermanos, juntos en un mismo Dios, estemos y con una misma meta. Ese debe ser nuestro pensamiento. La meta es llegar a ser como Cristo. Pero mientras estemos aquí, hermanos, pues amémonos, veámonos los unos para los otros, estemos unánimes, todos con un mismo ánimo, sirviendo y haciendo las cosas para Dios. 4. También se nos invita, hermanos, a caminar en luz. Dice el versículo 21: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y noche. Y aquí vemos mucho la protección de Dios. La protección de Dios para el pueblo de Israel, la protección de Dios para mi vida, la protección de Dios para tu vida. ¿Y qué es mejor que la protección de Dios? Imagínense, hermanos, sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por un desierto donde ni siquiera había agua. Y Jehová se preocupó por darles sombra, porque dice la palabra que cuando ellos iban avanzando iba una nube cubriéndolos, dándole esa sombra, ese descanso que se necesitaba. Y por la noche, cuando tenían frío, que las temperaturas bajaban demasiado o que no podían ver por las adversidades del desierto, dice que les dio una columna de fuego que los guiaba por el camino. El seguir a Dios ejercita nuestra fe. Definitivamente yo lo creo. Un cristiano se mueve creyendo en Dios, por fe, creyendo en lo que Dios hace, en lo que Dios dice, en lo que Dios va a hacer. Así se mueve un cristiano. El seguir a Dios, hermano, implica ejercitarnos nuestra fe, sabiendo que como el pueblo de Israel, aunque las circunstancias no eran las más favorables, esa luz resplandecía y los iba a librar. Esa misma luz nos va a dar aliento para el panorama más oscuro que estemos viviendo en cualquier momento. Es hermoso saber que Cristo, que nuestro Dios es esa nube que va contigo en el desierto. Me emociona esto, ¿cómo no emocionarse y cómo no tener esa tranquilidad cuando el mismo Dios es el que tiene cuidado de ti? Cuando ese mismo Dios te lleva por las circunstancias más increíbles a veces, más, no sé, pero Él te brinda una protección que nadie más te puede brindar. Y entonces es cuando se ejercita nuestra fe para confiar en aquel, que es el mismo Dios que le cantamos, el mismo Dios que creemos que fue el mismo que rescató al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud. Dice Mateo 4:16, versión Reina Valera 1995, viene un poquito diferente. El pueblo de Dios que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en la región de sombra de muerte, luz resplandeció para ellos. Así como el pueblo de Israel, hermano, hoy Dios nos invita a confiar en Él. Dios nos brinda su cuidado, y ese mismo Dios, hermanos, no se ha apartado de su pueblo, no ha volteado la mirada de Betel, no ha volteado la mirada de ti. Ese mismo Dios que cuidó al pueblo de Israel es el mismo Dios que tiene cuidado de ti y de mí. Y esto lo hemos visto de generación a generación, porque Dios fue, es y siempre será Señor de señores.
Te pregunto, ¿estamos dejándonos guiar por esa luz de Cristo? ¿Estamos ejercitando nuestra fe sabiendo que las circunstancias más severas Él nos va a estar guiando y nos va a dar descanso y nos va a dar sombra y nos va a dar luz y nos va a dar todo lo que nos falte? ¿Estamos confiando, hermanos? 5 que vemos aquí en la lectura. Éxodo 14:8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El pueblo de Israel estaba sufriendo una persecución. Dios no nos dijo que no íbamos a padecer de esto. El mismo Jesús nos lo advirtió. Las creencias, las cosas que yo quiera hacer en Dios, pueden traer una consecuencia, y una de esas es que tal vez podamos sufrir persecuciones. Faraón, hermanos, de ninguna manera iba a permitir que el pueblo de Israel, que era sus esclavos, se marchara así como así. No se iba a quedar con los brazos cruzados. Y el mismo Faraón, hermanos, usaría todo lo que estuviera al alcance para poder regresarlos a esa vida de esclavitud. ¿Y saben qué usó? Les dijo: ya se fueron para allá, pues vámonos. Se usó caballos, usó su ejército, todo el poderío del pueblo egipcio tras Israel que iba en el desierto, tras el pueblo de Dios. ¿Este era un problema? Válgame que era un problema, mi hermano, porque no estábamos hablando de cualquier ejército, estaban bien condicionados en poder resolver todas esas situaciones. Era un problema. El pueblo de Israel fue perseguido, hermano, a través del desierto. Ante los ojos de Faraón, el pueblo de Israel había salido a Egipto sin dirección, no sabían. Ellos nada más se fueron y dijeron: aquí es presa fácil, ya entrando al desierto nosotros nos encargamos del resto. Pensaron que el pueblo de Israel sería una presa fácil en el desierto. Pero ¿por mano de quién había salido el pueblo de Israel? Por mano poderosa de Dios. ¿Y qué puede enfrentar a nuestro Señor? ¿Qué puede haber más grande? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese contexto lo podemos creer, hermanos. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Cuando Dios nos saca del yugo del pecado, va a haber muchas cosas que van a querer regresarte a donde una vez fuimos esclavos. Entonces, si tú dejaste algo, te van a llegar invitaciones. ¿Para qué? Para traerte. Y estamos hablando de una persecución espiritual por parte del enemigo, que no va a dejar que tú te vayas campante solito ahí por el desierto y llegues hacia donde Dios tiene el destino para ti. Segunda de Timoteo, se nos menciona que somos expuestos a ser perseguidos. Dice segunda de Timoteo 3:12: y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aquí quiero rescatar un término que dice piadosamente. El término piadoso se refiere a una persona que actúa con temor, que actúa con reverencia a Dios y que se esfuerza por vivir de acuerdo a los principios y las enseñanzas que Dios nos ha dejado. Es decir, eso es vivir piadosamente. Por eso, si somos perseguidos porque somos piadosos, entonces estamos haciendo lo correcto, lo que Dios nos había mandado, que era reverenciarlo, actuar con temor, reconocerle. Los cristianos, hermanos, tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida piadosa. Somos llamados a vivir piadosamente, es decir, renunciar a todas las cosas que nos atan al pecado, es decir, las cosas del mundo, y vivir una vida agradable para Dios. Eso es ser piadoso.
Pero a veces nos ata tanto el pecado, decimos qué cómodo está aquí, yo quiero vivir aquí. Aquí estoy seguro, hermano, eso no es vivir piadosamente. Piadosamente es agradar a Dios, haciendo su voluntad, siguiendo su camino y apartándonos del mal. El pueblo de Israel buscaba vivir una vida piadosa, obedientes al mandato de Dios. Por ese motivo fueron blanco de persecución. Pero así como al pueblo de Israel, hay que recordar, hermanos, que Dios nos ha liberado con gran poder y por su mano podemos seguir de pie. Mateo 5:10, hablando de las bienaventuranzas, cuando Jesús enseña ahí a la gente que le acompañaba, avienta, o mejor dicho, dice varias frases, las cuales se le conocen como bienaventuranzas. Y en Mateo 5:10 vemos algo relacionado a esto. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí se nos habla de persecución, pero también aquel que logra librar todo eso dice: gozaos y alegraos, porque hay un galardón para ti, para mí, para aquel que está en persecución haciendo lo que Dios dice. Porque nuestro tesoro no está aquí en la tierra, nuestro tesoro está en el cielo. La recompensa la da Dios. Todo esto es temporal. Enfoquémonos en lo eterno, hermanos, en lo que valen las cosas, en lo que Dios nos manda, en lo que Dios nos está invitando a confiar. Aunque venga persecución a nuestra vida, hermano, hay que tener gozo. Y sabes, hermano, el gozo no lo encuentro en situaciones externas. El gozo solamente lo da Dios. Por eso puede haber gozo en situaciones difíciles, claro. Puede haber gozo en situaciones oprimentes, cuando hay persecución, claro. Como los discípulos cuando fueron perseguidos, encarcelados, ¿pudieron estar con gozo? Claro que sí, sí se puede, hermanos. El gozo lo da Dios. Y el gozo nadie lo puede quitar, pasemos lo que pasemos. 6. Veremos la salvación de Dios. Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Vemos un pueblo atemorizado, temblando, con miedo, con incertidumbre, al ver que el camino se les acababa y traían todo el ejército de Faraón atrás. Pero aún en esas circunstancias, hermanos, lo más bonito es que su salvación estaba cerca. Dios iba a hacer una cosa espectacular, una cosa digna de admirarse, difícil de entender, porque estas cosas solamente las puede hacer el Dios de dioses, el Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 11: y dijeron a Moisés: ¿no haya sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: mejor déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo se alebrestó de repente, porque dice: oye, Moisés, estábamos mejor allá. O sea, Dios nos sacó al desierto para morir. Ellos vivían más que
en un panorama oscuro. O sea, ellos preferían estar vivos, y pongo vivos entre comillas, pero sirviendo a los egipcios, que muertos entre comillas y haciendo la voluntad de Dios. Su pensamiento era totalmente humano y entendible. Sin embargo, como te dije, Dios va más allá de todas estas cosas y Dios cambia la forma de pensar de todas las personas. Su pensamiento humano lo limitaba a las circunstancias, a lo que veían, y así es nuestra vida. Nos limitamos a confiar en lo que vemos, pero no dejamos que Dios actúe en lo que no vemos, en lo que Dios ve más allá, en lo que Dios está por hacer. Es decir, el pueblo de Israel en ese momento se creyó perdido, pero la salvación y algo grande iba a llegar. El pensamiento humano es traicionero. Aún con todas las circunstancias en contra, que digas, no puede ser esto, no es posible que pueda pasar esto, confía, porque la salvación está por venir. Los planes de Dios van mucho más allá de lo que podemos entender. Pero cuando el clamor del pueblo de Dios llega a su misma presencia, Él no va a tardar, hermano, en manifestarse con gran poder, sea cual sea la situación que estés pasando. Así que el pueblo clamó. A veces nos falta eso. A veces salimos, a veces enfrentamos cosas duras, pero nos falta clamar a Dios. Y entonces Dios actúa. Mi fe mueve la mano de Dios. Él actúa por medio de esto. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y esto es emocionante lo que dice, hermano. Dice: porque los egipcios, sus enemigos, los que los tienen oprimidos, que habéis visto hoy, dice su palabra, nunca más para siempre los verás. Y esto llévatelo: Jehová peleará por vosotros, y tú y yo y Betel y el pueblo de Dios estaremos tranquilos. Yo lo creo. La batalla es de Dios. Él va a pelear por ti, Él va a pelear por mí, y esa victoria me va a dar tranquilidad. Es entonces cuando podemos descansar en Dios, decir: gracias, Dios, porque aunque las circunstancias no sean las más favorables, yo clamé a ti y tú me respondiste. Y tú peleaste por mí. Y gracias a esa lucha, a esa pelea, hoy yo puedo descansar en ti. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Ese es el Dios que nos da vida. Ese es el Dios que confiamos, el mismo que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es el mismo Dios que cantamos. Confía. Dios peleará por ti y por mí. Te pregunto, ¿te sientes atrapado por las circunstancias desfavorables? Contéstate. Estas circunstancias desfavorables han causado temor a tu vida, incertidumbre, desánimo. Algo bueno está por venir. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dice: di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Dios de Israel por el medio del mar en seco. Vaya indicación que se estaba haciendo Dios a Moisés. ¿Por qué claman a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Que marche. Y a veces, hermanos, lo más difícil es marchar. Porque para la lógica humana está difícil, ¿no? Abrir el mar. Sin embargo, el pueblo de Israel entendió quién estaba
cuidándolos. Era Jehová de los ejércitos. Por eso dice: di al pueblo de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mar y divídelo, y entre el pueblo de Israel en seco. Increíble lo que Dios hace, increíble el poder de Dios. A mí me sorprende todavía el estar leyendo esto. ¿Crees que tu problema o lo que estés pasando es algo imposible para Dios? Yo no. Yo confío en ese Dios. Y aquí, hermanos, vemos una fe salvadora. Esa fe que te digo que mueve la mano de Dios. Es decir, no es suficiente saber que hay un camino, verlo, ni incluso alabar y exaltar la sabiduría y el poder de aquel que lo abrió. Se tiene que entrar en él, o el enemigo te va a alcanzar y te va a destruir. Hay de dos: ¿confiamos en Dios o seguimos siendo prisioneros? Tú decides. Dios nos pide marchar. Dios te dice en esta mañana: marcha, que yo voy a hacer lo imposible. No importa, marcha. Da ese paso de fe. Haz lo que yo te digo. Tú no te preocupes por lo que viene. No te preocupes si voy a abrir el mar. De alguna o de otra forma Dios va a dar la victoria. Yo lo creo así. Por eso la indicación que te da Dios es: marcha. Aunque veas al pueblo de Egipto atrás y veas el mar por delante, marcha. Da pasos de fe, hermanos, confiando en Dios. Lo que viene pues ya es el cierre de esta historia. Lo voy a leer. Éxodo 14:21. Dice su palabra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hacia la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Dice la palabra en el versículo 18: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Dice: no quedó ninguno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Hermano, tomemos en cuenta que la salvación proviene de Dios. El poder absoluto y sobrenatural provienen de Jehová. Y fue necesario hacer esta obra extraordinaria para poder entender siquiera un poquito del gran poder de Dios. Dios se manifiesta ahora en cada uno a través de su Hijo Jesucristo. Ese gran poder que te vino a buscar, que te vino a salvar, que te vino a rescatar y que te vino a indicar el camino por el cual debemos ir. ¿Sabes? Dios nos da vida nueva, pues Él nos hizo sus hijos para su gloria. Él no nos hizo esclavos, por más que la gente te haga entender eso. Es que la religión te esclaviza. Jesús vino a romper toda esclavitud, vino a liberarnos y a quitar esa opresión que hay en cada uno de nosotros. Nos hizo libres y con Él nos dio vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Versículo 30, ya para terminar, dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Viene algo muy bonito después de esto. Se crea el primer cántico de toda la historia de la Biblia, y es el cántico de Moisés. Muchas veces lo hemos cantado aquí. ¿De qué habla este cántico? Bueno, Éxodo 15:1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová. Este cántico de Jehová, hermanos, es un cántico que habla de redención, porque Dios redimió a Israel de la casa de esclavitud. Es un cántico de victoria, porque al mirar atrás, hermanos,
vieron a sus enemigos sepultados en lo profundo del mar, ahí donde dijo Dios que todos los pecados que cometiéramos iban a ser arrojados. Por eso es un cántico de victoria, por eso es un cántico de alabanza, porque Él nos dio libertad. Y es un reconocimiento a su gran poder y a la misericordia y al amor de Dios para con su pueblo. Es un cántico de testimonio, hermanos, porque podemos día a día recordar de dónde Dios nos sacó y lo que Dios hizo por ti y lo que Dios hizo por mí. Es un cántico de dedicación de una vida comprometida y dedicada a la gloria de Dios. Y sabes, es un cántico de unidad. Todos unánimes en Cristo, salvados por la misma sangre, justificados por el mismo Dios y santificados por el mismo Espíritu, cantando el cántico como el pueblo de Israel lo hizo, alabando el nombre de nuestro Señor. Ponte de pie, hermano, y te voy a poner a cantar el cántico de Moisés, reconociendo lo que Dios hizo, lo que Dios es y lo que Dios hará. Nada más déjeme acomodar esto. Por ahí vamos a tener la letra. No me dejó tanto, pero ahí va. Y sabes, hermanos, todos cuando lo cantaron reconocían lo que estaban cantando. Es un hermoso cántico que dice así: ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará con pandero y cantará, y dirán: ¿quién como Jehová? Y dirán: ¿quién como Jehová? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echado a la mar, ha echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Y así canta el pueblo de Dios. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Yo a la mar los carros de Faraón. La 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 Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has dado libertad, porque podemos saber que aunque vayamos por ese valle, como dice el Salmo 23, tú siempre estarás conmigo. Lo creemos así, Señor, porque tú eres un Dios que hizo las cosas, que hace y que hará, Señor,
que tu poder se manifieste grandemente. Gracias por tu palabra y gracias por tu pueblo. Quédate en medio nuestro en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar.